Haber sido un día hermoso, de esos atardeceres costeros bañados por el sol, donde las brisas con aroma a lavanda se cuelan por las puertas abiertas, las copas de cava brillan como joyas, y todos hablan con el tono suave que se reserva para las futuras madres. Eso era lo que yo había imaginado, para lo que me había preparado, envuelto con cinta plateada y firmado, con cariño, Leah y Jonas. Pero la mano de mi marido era una piedra en la mía al cruzar el umbral. Al principio pensé que eran nervios, tal vez una brecha de seguridad informática en el trabajo, tal vez algo persistente de sus años en urgencias que no lograba sacudirse. Jonas se vuelve callado cuando está tenso, concentrado, clínico, como si buscara un pulso que nadie más sabe que falta. Lo había visto antes, pero nunca así. Mariana nos recibió en la puerta con un vestido de gasa lila que flotaba a su alrededor como una nube. Su sonrisa era amplia, las mejillas radiantes, sus manos instintivamente acunando la curva perfecta de su vientre. La barriga era simétrica, demasiado perfecta quizá, pero en ese momento no pensé nada raro, solo magia del embarazo. ¡Lía! ¡Jonas! Exclamó, envolviéndome en un abrazo. Su perfume olía a peonías y talco. ¡Qué alegría que hayáis venido! La presión de Jonas en mi mano no aflojó. Entramos. La casa en la playa estaba impecable. Guirnaldas en tonos crema y lila, canapés de catering, incluso una narpista junto al porche tocando algo delicado. La risa flotaba a través de las puertas abiertas del balcón. Lo absorbí todo. El calor, la perfección cuidadosamente orquestada, y empecé a respirar de nuevo. Entonces Jonas se inclinó, sus labios rozaron la concha de mi oreja. «Tenemos que irnos», susurró con la voz tensa y baja. «Ahora». Parpadeé, me aparté un poco. «¿Qué?», no respondió. Sus ojos volvieron a recorrer la sala. El buffet, el grupo de invitados cerca de la mesa de regalos, la mujer que equilibraba una tabla de embutidos en una mano y un cóctel sin alcohol en la otra. No buscaba a alguien, estaba calculando algo. «Lo digo en serio», murmuró casi inaudible. «No deberíamos estar aquí». El peso en su voz me heló, pero sonreí de todos modos, por reflejo. «Jonas, ese es el baby shower de Mariana», le respondí al oído. «Lleva meses organizándolo». Me miró un segundo más y soltó mi mano. Ese fue el primer momento en que lo sentí, la falla, la grieta más diminuta atravesando el día. Me adentré en la sala, sonriendo y saludando a caras conocidas. Pero detrás de mí, Jonas se quedó en el umbral, observando como quien ya sabe lo que se avecina antes de que ocurra, y aún así no lo seguí. Porque ¿cómo iba a creer que había peligro escondido en algo tan tierno como un baby shower? No tenía ni idea de que ese susurro sería la primera ficha de dominó. Que unas horas más tarde, nada de ese día ni de Mariana volvería a parecer inocente. Hay personas con las que creces tan completamente que su historia se vuelve inseparable de la tuya. Mariana era esa persona para mí, desde las cabañas en los árboles en primaria hasta las llamadas nocturnas en la universidad sobre chicos que no respondían mensajes, ella siempre estuvo ahí. La constante, mi hermana elegida. Teníamos un lenguaje propio, 1000 bromas internas, un mapa de la vida de la otra tan memorizado que ya no hacían falta explicaciones. Yo sabía que le mentía a su madre cuando le temblaba la ceja izquierda. Ella sabía que solo masticaba hielo cuando aguantaba las lágrimas. Nuestra amistad estaba hilada a través de cada versión de nosotras mismas. Torpes, ambiciosas, rotas, reconstruidas, y confiaba en ella más que en cualquier persona de mi familia.
Por eso no podía reconciliar la inquietud en la voz de Jonas con la mujer que había llorado en mis brazos tras su tercer ciclo fallido de fecundación in vitro. La misma que me había enviado una vela cada mes de su tratamiento hormonal, cada una con un nombre ridículo: lavanda esperanzada, cítricos del nuevo comienzo, un ritual, una cuerda de salvación. Cuando me dijo que por fin estaba embarazada, lloró tanto que no podía hablar. Nos sentamos en su balcón, el vino intacto, y me entregó la ecografía como si fuera sagrada. Le temblaban las manos. A mí también. Ahora estaba en medio de un baby shower que parecía sacado de Pinterest. Mesas con manteles color crema, almendras azucaradas en tarros de cristal, letreros con caligrafía que decían: «Ya casi está aquí». Mariana se movía entre todo como una reina, elegante, radiante, adorada. Pero Jonas se mantenía al borde de la sala, con los brazos cruzados, la mirada atravesando la decoración. «Está guapísima», murmuré, intentando suavizar ese muro invisible que había levantado. No respondió, solo seguía observándola. No tenía sentido. Sí, Mariana siempre había sido controladora. Sus fiestas, cronometradas al minuto, sus vacaciones organizadas por colores. Pero eso no era un crimen, solo era su forma de ser. ¿Qué podía estar mal en un día como este? Me uní a un grupo junto a la mesa del pastel, riendo cuando alguien dijo que el bebé pesaría 2 kilos y a la moda. La sala vibraba de ligereza, de alegría. Pero Jonas no se acercó a mí, ni una sola vez. Cuando la arpista hizo una pausa, Mariana golpeó su copa con una cucharilla e improvisó un pequeño discurso. Agradeció a todos por venir, bromeó sobre sus pies hinchados, aunque llevaba sandalias sin la más mínima marca. Todos suspiraron al escuchar su historia sobre antojos de pepinillos en vinagre y tortitas con chispas de chocolate. Me reí también, aunque algo me picaba en el fondo de la mente. No era nada, solo Jonas metiéndose en mi cabeza. Eso fue lo que me dije, hasta que miré al otro lado de la sala y lo vi todavía junto a la puerta, mandíbula tensa, ojos fijos en Mariana como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Ese fue el momento en que me pregunté, por primera vez, ¿y si tenía razón? No hablamos del tema en el coche de vuelta a casa. La carretera serpenteaba junto a la costa, el sol de la tarde proyectando largas franjas doradas sobre el salpicadero. Mariana nos había abrazado a los dos en la puerta, sus brazos suaves rodeándome, su gratitud desbordante. Jonas había esbozado una sonrisa tensa, nada más. Quería enfadarme con él, por la sombra que había echado sobre el día, por la forma en que su silencio durante el baby shower me había hecho sentir como si traicionara a alguien por reír, pero, sobre todo, quería que me lo explicara. «¿Qué ha sido eso?», pregunté por fin, con la voz firme pero fría. Jonas no respondió enseguida. Sus manos descansaban firmes en el volante, los ojos clavados en la carretera. Esperé. «¿La has visto?», dijo al fin. «¿No notaste nada? ¿Notar qué? ¿Que está guapísima? ¿Que por fin es feliz?» «No, no eso». Su mandíbula se tensó. «Que no está embarazada». Las palabras cayeron como una bofetada. Parpadeé, esperando una risa, una corrección, algo que suavizara el golpe. No llegó. «Eso es algo muy serio de decir, Jonas. Lo sé». Me miró brevemente, luego volvió la vista al frente. «La barriga», continuó, «es demasiado perfecta, demasiado quieta. Su postura, sus tobillos, su energía. Se movía por esa casa como si estuviera en un escenario. Ni un solo momento de incomodidad. ¿Y sabes qué no vi? Ni un recordatorio de citas médicas, ni una ecografía en la nevera, ni vitaminas prenatales en el baño, ni un solo descuido. ¿Has mirado su baño? Me lavé las manos.
dijo sin rodeos. Yo me fijo en las cosas, lo sabes. Y lo sabía. Jonas no pasaba por alto los detalles. Era parte de lo que lo hacía excelente en su trabajo y parte de lo que a veces hacía que estar casada con él se sintiera como vivir bajo observación. Y había alguien más en esa fiesta, dijo, ahora con la voz más baja. Un hombre al que reconocí. Lo miré con cautela. Es cirujano pediátrico. Trabaja en el hospital que dejé hace 2 años. Denunció a Mariana una vez por intentar acceder a historiales médicos restringidos usando la cuenta de otro. Dijo que afirmó estar buscando posibles gestantes, pero era mentira. No tiene ningún sentido. Usó un nombre falso. Negué con la cabeza, pero el gesto me salió tembloroso, sin convicción. Es mi mejor amiga, dije. No fingiría algo así. No podría. Jonas no discutió, solo condujo, y el silencio entre nosotros se volvió más denso. El mar se extendía a nuestro lado, sereno e interminable. Pero dentro de mí, algo pequeño y punzante había empezado a moverse, una astilla de duda. Conocía a Mariana desde niñas, pero ¿y si había partes de ella que nunca vi? ¿Y si la mujer a la que había defendido toda mi vida estaba construyendo algo bajo la superficie, algo peligroso? ¿Y si el día más perfecto no era real en absoluto? No pude dormir esa noche. Jonas yacía a mi lado, inmóvil, ya medio dormido, pero mis ojos seguían clavados en el techo, trazando patrones invisibles entre las sombras. Cada detalle de la tarde se repetía en mi mente. Las copas de cava, las servilletas color crema, la forma en que Mariana se reía justo en el momento adecuado. Y el hombre junto a la chimenea. No lo había notado al principio, no realmente. Era solo otro invitado, otra silueta bien vestida en una sala llena de celebración cuidadosamente montada. Pero ahora, al concentrarme, lo recordaba. Alto, traje oscuro, pelo entrecano, apenas tocando su copa de vino. Sus ojos no seguían a Mariana con calidez, la observaban como quien recopila datos. Me giré hacia Jonas en la oscuridad. Cuéntame exactamente qué pasó entre ella y el cirujano. No abrió los ojos. Ya te lo conté. Dímelo otra vez. Exhaló, lento, resignado. Ella fue al hospital. Haciendo preguntas, dijo que buscaba información sobre la elegibilidad para gestación subrogada, pero no trabajaba con ninguna agencia. Usó un nombre falso para intentar acceder a los registros internos, perfiles compatibles, historiales médicos. El cirujano lo detectó, seguridad lo investigó. Ella desapareció antes de que pudieran seguirla. Nunca me lo contó, susurré. No, no lo habría hecho. Sentí la garganta seca. ¿Y estás seguro de que era ella? Yo no estaba en el hospital cuando ocurrió, pero vi el informe. Tenía su foto adjunta. Me levanté y fui a la cocina, los pies fríos sobre las baldosas. Me serví agua, pero no la bebí. Solo sostuve el vaso y miré la pared como si pudiera darme respuestas. No llegaron. Por la mañana revisé mensajes antiguos de Mariana, fotos de su barriga, comentarios sobre antojos, quejas suaves sobre dolor de espalda, pero no había nombres de médicos, ni citas, ni fechas de ecografías. No discutimos nombres de bebé, ni siquiera una foto del cuarto infantil. Me golpeó de pronto. Todo había sido superficial, bonito, pero vago. Deslicé hasta el anuncio. Una foto frente a su chimenea, una mano en el vientre. El pie de foto. Los milagros llegan cuando dejas de esperarlos. Qué ganas de conocer a esta pequeña alma. Miles de me gusta, docenas de comentarios de apoyo, ninguna fecha prevista, ninguna mención del tiempo de gestación. No era nada, pero era vacío. Aún así,
Resistí la sensación que empezaba a florecerme en el estómago. La sospecha sabía amarga, especialmente cuando iba dirigida a alguien a quien amabas. Quizá Jonas se equivocaba. Quizá Mariana había mantenido las cosas en privado porque había sufrido demasiadas pérdidas. Quizá solo quería proteger esa alegría, pero no podía quitarme de la cabeza al hombre junto a la chimenea. La forma en que entrecerró los ojos, no con admiración, sino con advertencia, como si estuviera viendo a alguien construir una casa con cerillas y preguntándose cuándo llegaría la chispa. No se lo pregunté a Mariana, no de inmediato. En su lugar la llamé a la tarde siguiente, fingiendo que había olvidado un pequeño regalo en el baby shower, algo lo bastante trivial como para no despertar sospechas. Estaba alegre, efusiva, me dijo que pasara cuando quisiera, que saldría a hacer un recado, pero que la casa estaba abierta y podía entrar sin problema. Arriba, al final de las escaleras, primera puerta a la derecha, me recordó, con la voz cantarina. La habitación del bebé. Esa palabra ya no sonaba igual. Una hora más tarde estaba en su porche, con las manos vacías, las palmas sudadas a pesar de la brisa. Su casa seguía siendo perfecta. El sendero flanqueado de lavanda, una corona suave colgando de la puerta. Todo en ella decía bienvenida. Todo en mí decía inquietud. Dentro, el silencio me envolvió. No sonaba música, ni el murmullo lejano de un lavavajillas o la tele, solo el crujido constante del suelo bajo mis zapatos mientras subía las escaleras. La puerta de la habitación estaba entornada. La empujé con suavidad. La habitación estaba impecable. Paredes color crema, cortinas blancas, una cuna colocada con precisión. Pero algo fallaba. El colchón de la cuna estaba desnudo. El vigilabebé seguía en su caja de plástico, sin abrir, sobre la cómoda, un montón de pañales apilados ordenadamente con las etiquetas aún puestas. No había detalles personales, ni ropa, ni desorden, solo la idea de un cuarto infantil, montada y sin usar. Me acerqué al escritorio en la esquina. Una carpeta descansaba allí, repleta de papeles. No debía estar abierta, no debía tocarla. Pero mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerlos. Dentro había cartas, notas de agradecimiento de parejas, algunas mecanografiadas, otras escritas a mano. Frases que se repetían como ecos. Es un honor que nos hayas elegido. Estamos deseando darle la bienvenida. Nos estás dando el regalo más grande. Cada carta mencionaba un nombre distinto, ciudades distintas, fechas distintas. Encontré un correo impreso en papel con membrete hospitalario. Mariana usando un alias, prometiendo actualizaciones sobre un embarazo que no llevaba. Cada pareja pensaba que era la única. Me dejé caer pesadamente en el borde de la silla. La respiración me salía entrecortada, el pecho oprimido. No solo fingía estar embarazada, fingía ser gestante para varias familias. Y le estaban enviando dinero, regalos, cartas de amor envueltas en desesperación. Dejé la carpeta tal como la encontré, con las manos temblorosas. Salí de la habitación, bajé las escaleras, crucé la puerta. Afuera el aire se sentía demasiado cortante, demasiado ruidoso. La brisa del mar que antes me calmaba, ahora me atravesaba. Conduje de vuelta en silencio. Esa noche Jonas no me preguntó qué había encontrado. No lo necesitaba. Me miró la cara y lo supo. Volví a quedarme despierta, esta vez no por dudas, sino por algo más frío. No solo mentía, estaba construyendo algo con sus mentiras, una torre, una trampa. Y yo había estado en medio, sonriendo. A la mañana siguiente volví a la casa de Mariana. Esta vez le dije a Jonas que salía a caminar. No hizo preguntas, solo me miró como lo había hecho el día anterior, en silencio, con esa clase de comprensión que no necesita palabras. El cielo estaba nublado.
El viento había aumentado, todo se sentía más pesado. Aparqué a unas calles de distancia, lo bastante lejos para que nadie notara mi coche. Su casa permanecía callada y quieta, esa clase de quietud que solo existe cuando no hay nadie en casa y nadie espera a nadie. Toqué el timbre una vez, por formalidad. Esperé. Luego saqué la llave de repuesto de debajo de la tercera maceta. El mismo sitio de siempre. Dentro, nada había cambiado. El mismo aroma a lavanda. Los mismos suelos relucientes. Si acaso, todo parecía demasiado perfecto, escenificado, no habitado. Subí las escaleras otra vez más despacio esta vez. Cada crujido bajo mis pies sonaba más fuerte, como si la casa me advirtiera. La puerta de la habitación seguía entornada. La empujé con la punta de los dedos, medio esperando que la carpeta ya no estuviera, pero ahí seguía, exactamente donde la había dejado, como si me estuviera esperando. Esta vez leí con más atención. Los detalles eran devastadores. Cada carta era específica. Nombres de las parejas, sus trabajos, sus historias. Una de una viuda que había perdido a su marido en un accidente de coche y creía que ese bebé era su segunda oportunidad. Otra de una pareja del mismo sexo que ya había pintado el cuarto infantil de amarillo, neutral y lleno de esperanza. Cada una creía que Mariana las había elegido personalmente, que el niño que crecía en su vientre era suyo, y las fechas se solapaban. Había creado líneas de tiempo paralelas, múltiples embarazos, una mujer, muchos vientres, todas mentiras. También había recibos, donaciones registradas como apoyo, transferencias bancarias, etiquetas de envío de listas de nacimiento. Todo parecía oficial, todo lo bastante creíble, pero nada era real. No había llevado un embarazo, no estaba inscrita en ninguna agencia de gestación subrogada. Había construido una identidad falsa tan completa que ni yo había visto las grietas. Al final del montón encontré fotos. Ella, con la mano en la barriga, ligeramente modificadas en cada toma. El mismo fondo, la misma luz, solo un cambio sutil en la ropa o la pose. Una progresión montada, una línea de tiempo que no coincidía con la biología, pero nadie, viéndolas por separado, lo notaría. Había interpretado su papel a la perfección. Sonrisas, ese brillo, palabras cuidadosamente elegidas, y había usado toda la confianza que había construido conmigo para vender la historia. Me quedé ahí mucho rato, sin llorar, simplemente quieta, como si al no moverme el peso de todo no pudiera aplastarme. Finalmente me levanté. Volví a dejar todo exactamente como lo había encontrado. Enderecé la carpeta, alicé el edredón de la cama individual en la esquina y al salir cerré la puerta con llave. No estaba lista para enfrentarla, no todavía, pero sabía que esto no era solo engaño, era robo, de dinero, de esperanza, de futuros que no le pertenecían. No se lo conté a nadie, ni a Jonas, ni a mi hermana, ni siquiera a esa voz en mi cabeza que siempre me empujaba a actuar cuando algo iba mal. Simplemente esperé. La carpeta me perseguía, no solo por su contenido, sino por su precisión. Mariana la había montado como un portafolio, limpio, organizado, con propósito, como si cada correo falso y cada mensaje copiado hubieran sido colocados con esmero, ladrillos en una casa de naipes cuidadosamente construida. Seguía repitiendo las cartas de agradecimiento, todas esas voces, tan llenas de esperanza, tan confiadas. Había una en particular que no podía sacarme de la cabeza, una nota mecanografiada con una leve inclinación, la fuente un poco demasiado grande. Gracias, Mariana, por hacerme creer de nuevo en la familia. Solo firmaba
Laura. Sin dirección, solo ese nombre, esa esperanza. ¿Qué clase de persona le arrebata eso a alguien? Esa noche saqué un cuaderno de la estantería y comencé a escribir los nombres. No podía evitarlo. Volvían a mí como susurros. Michael y David, Trina y Sam, la viuda que nunca dijo su nombre. Los anoté a todos, no como prueba, por humanidad. Necesitaba ver las vidas que había tocado y distorsionado. Jonas notó el cambio en mí, por supuesto. Una vez me preguntó con suavidad, ¿encontraste lo que buscabas? Solo asentí. Encontré suficiente. No volvimos a hablar del tema, pero yo seguía pensando cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Empezó después del último intento fallido. ¿De fecundación in vitro? ¿O el plan había comenzado antes, sembrado poco a poco en momentos de desesperación y envidia? Y lo peor, ¿alguna vez había querido realmente tener un hijo? ¿O todo se trataba de otra cosa? Control, dinero, poder. Recordé que una vez, hace años, me dijo: algunas personas son buenas convirtiéndose en madres. Yo soy buena convirtiéndome en historias. Reímos. Pensé que era una broma. Ahora ya no estaba tan segura. Ese fin de semana conduje hasta los acantilados junto al mar, nuestro lugar favorito en la universidad. Cuando estábamos sin un euro y todo se sentía crudo y honesto, llevábamos una botella de vino barato, nos sentábamos con la espalda contra las rocas y hablábamos de las vidas que algún día construiríamos. Mariana siempre decía que quería ser recordada, no famosa, no rica, solo inolvidable. Y lo había conseguido, ¿verdad? Me senté allí con el viento en la cara, el cuaderno en el regazo y el dolor de la traición vibrando bajo mi piel como una tormenta al borde del horizonte. Quería odiarla y en parte lo hacía, pero otra parte, la que le trenzó el pelo en primero de la ESO y lloró con ella en salas de espera de hospital, solo se sentía vacía, como si algo hubiese muerto en silencio y el funeral me tocara celebrarlo sola. No sabía qué hacer después, pero sabía que no podía desver lo que había visto. Y Mariana no podía desver que ahora alguien más lo sabía también. Empecé a verlo en todas partes, las pequeñas mentiras, las verdades torcidas que antes pasaban desapercibidas porque confiaba en ella por completo. No era solo el embarazo falso, eran las historias, las contradicciones sutiles que habían salpicado nuestra amistad durante años, cosas que había archivado como despistes, estrés o simplemente como cosas de Mariana. Una vez me dijo que su ex la había engañado con una compañera de trabajo, que los había pillado juntos. Un año después mencionó que ese mismo hombre se había mudado de repente después de que ella lo enfrentara por acosarla. En su momento no cuestioné la inconsistencia, solo recordaba las lágrimas, ofrecí consuelo, no claridad. También estaba aquella vez que dijo que su prima le robó. Afirmó que había abierto una tarjeta de crédito a su nombre y acumulado cargos. Asentí indignada en su favor, pero cuando le pregunté con suavidad si necesitaba ayuda para conseguir un abogado, lo desestimó. Dijo que ya estaba resuelto. Tenía un talento para colocarse en el centro del caos, sin permitir que nadie se acercara demasiado a las llamas. Ahora, cada recuerdo se sentía distorsionado, cada risa compartida, bajo sospecha. Era como ver una película antigua y darte cuenta por primera vez de que el fondo está pintado y las sonrisas son ensayadas. Volví a repasar nuestros mensajes, releyéndolos con nuevos ojos. Mensajes sobre náuseas matutinas, sobre pataditas que decía sentir. Una vez me escribió diciendo que estaba llorando en la sección de bebés del supermercado. Dijo que todo empezaba a sentirse real, que había comprado un body diminuto solo para sostener algo tangible entre sus manos. Pero nada de eso había ocurrido. O peor,
Sí ocurrió, pero por razones equivocadas. Había construido un mundo e invitado a otros a creer en él, no solo a mí, a decenas más. Personas que ni conocía, que se aferraron a su historia como a un salvavidas, y los usó. Usó su dolor, su anhelo, su necesidad de creer en algo más grande que la pérdida. Empecé a imprimir cosas, correos, capturas de pantalla, registros de transferencias bancarias que ella misma me había compartido meses atrás, pruebas de gastos que ahora parecían escenas montadas. Cada página que agregaba al montón creciente era como un peso presionando mi pecho. No era solo documentación, era la traición tomando forma. Ya no quedaba espacio para la negación. Mariana no había tropezado con una mentira. La había construido pieza a pieza, con la clase de paciencia que solo alguien profundamente comprometido con el engaño podía tener. Y aún así, lo que más me carcomía no era la magnitud, sino la facilidad. Lo fácil que le había resultado tejerlo todo, lo completamente que le había creído. La defendí, amé. La vi brillar en ese baby shower y pensé, esto es lo que parece la sanación. Pero la sanación no nace de mentiras prestadas, y el amor, por profundo que sea, no sobrevive donde la verdad no tiene raíces. No fui a la policía, todavía no. En su lugar, me quedé con el peso de todo, mañana tras mañana, el café enfriándose junto a una tostada intacta, las manos aferradas a la taza, como si pudiera anclarme a algo sólido. Repetía cada conversación con Mariana del último año, cada momento en que me miró a los ojos y me entregó una parte de ese sueño cuidadosamente fabricado. Sabía lo que yo había perdido, sabía de mi aborto espontáneo. Hace 2 años me sostuvo en ese duelo, trajo sopa y silencio y palabras suaves cuando nadie más sabía qué decir. Y eso es lo que hacía que esto doliera más. No era solo que hubiera mentido, es que usó mi dolor para amortiguar su propia actuación. Si alguien iba a creerle, sería yo, y ella lo sabía. Hubo noches en las que ensayé lo que le diría si la enfrentaba. Me imaginaba entrando en su casa con la carpeta en la mano, dejándola sobre la mesa y viendo cómo su rostro pasaba de la confusión al reconocimiento y luego al miedo. Imaginaba el momento en que sus historias se agrietaban, el silencio que seguiría al darse cuenta de que ya no tenía nada más que inventar, pero cada vez dudaba, porque bajo la furia aún quedaba algo más blando, tristeza quizá, o culpa. Una parte de mí aún recordaba a la niña que me pasaba vasitos extra de postre en el comedor, que una vez le dio un puñetazo a un chico por llamarme sosa, que solía dibujar estrellitas junto a mi nombre cuando nos pasábamos notas en secundaria. ¿Cómo enfrentas a alguien que te quiso así y aún así te mintió? Hice una lista, 2 columnas, una titulada Contar, la otra Callar. Bajo Contar escribí proteger a las familias, detener el fraude, hacer lo correcto. Bajo Callar escribí lealtad, historia, miedo. La segunda lista dolía como una herida. Me quedé mirando la página mucho tiempo, luego la arranqué del cuaderno y la tiré a la basura. No había una respuesta fácil. Cada vez que intentaba definirlo, lo que ella había hecho, lo que yo debía hacer, cambiaba de forma. Era fraude, manipulación emocional, robo, duelo disfrazado de delirio, o era algo más frío. Al final no tomé una decisión esa semana, solo esperé. Fui al trabajo, respondí correos, hice recados y sonreí educadamente a los vecinos y fingí que todo estaba bien, pero por dentro me estaba deshaciendo, porque una vez que sabes la verdad sobre alguien a quien amas, no puedes desaberla. Solo puedes decidir qué tipo de silencio estás dispuesto a cargar. Y mi silencio se volvía insoportable. No fui yo.
Ese fue el primer pensamiento que atravesó mi mente al ver el titular. Destapan estafa de gestación subrogada en la costa. Acusan a mujer de defraudar a múltiples familias. Estaba en la fila de la farmacia, con un bote de ibuprofeno en una mano y el móvil en la otra. El artículo estaba ahí, en negrita y brutal, bajo una foto que conocía demasiado bien. Mariana, sonriendo, el viento en el pelo, tomada en la playa hace un año. Una foto que yo había tomado. Se me cayó el estómago. No leí el artículo de inmediato. Me quedé congelada, aún sujetando el frasco, un rubor subiéndome por la nuca como si todos a mi alrededor pudieran oír la sangre rugiendo en mis oídos. Pagué. Fui al coche. Me senté al volante en silencio. Solo entonces abrí el enlace. Lo explicaba todo. Denuncias anónimas de familias adoptivas, acusaciones de historiales médicos falsificados, móviles desechables, promesas duplicadas, aún sin detenciones, pero con una investigación en curso. Ningún nombre citado por las familias, pero suficiente detalle para que cualquiera que la conociera entendiera. Y de pronto, ya no era la única que sabía. La historia se propagó rápido. Esa misma tarde mi móvil no dejó de vibrar. Mensajes de conocidos, antiguos compañeros de trabajo, incluso una tía con la que no hablaba desde hacía años. Todos preguntando lo mismo con distintas palabras. ¿Esto es sobre Mariana? No respondí a ninguno. Jonas llegó temprano de una reunión. Él también lo había visto. No dijo, te lo dije, no hacía falta. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, el artículo abierto en ambas pantallas, el silencio entre nosotros denso con todo lo que no decíamos. ¿Crees que ya lo sabe? Pregunté por fin. Él asintió. Lo sabe. Imaginé a Mariana en algún lugar, el teléfono en la mano, viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Me pregunté qué cara tendría en ese momento: sorpresa, negación o la misma calma calculada que llevaba en el baby shower. No sabía cuál me daba más miedo. Al anochecer, alguien publicó un hilo en internet recopilando historias de las parejas afectadas. No eran solo 3 o 4, eran más de una docena. Cada una creía ser la única, cada una tenía fotos, mensajes, un rastro que llevaba hasta ella. Aún así, no había dicho su nombre a nadie, no públicamente, no todavía. Pero la verdad ya se había escapado como humo entre rendijas y nadie iba a atraparla de nuevo. No solo me había traicionado a mí, había quemado cada puente que cruzó, solo dejó brasas y ahora el viento las había encontrado. Mariana desapareció. Su móvil iba directo al buzón de voz. Sus cuentas en redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana. La casa de la playa seguía en silencio, las cortinas cerradas. Él, buzón desbordado al tercer día. Nadie la había visto, nadie sabía a dónde se había ido. El silencio que dejó tras de sí era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pensé que sentiría una especie de reivindicación. No fue así. Lo que sentí era más difícil de nombrar, algo entre el duelo y la náusea, como llorar una muerte que nunca viste venir, solo para darte cuenta de que la persona que estás llorando sigue ahí fuera, respirando, escondida. La tormenta mediática no duró mucho, nunca lo hacen. La historia era impactante, pero competía con escándalos mayores, con nombres más ruidosos. En una semana desapareció de las portadas, pero el daño persistió. Una de las parejas emitió un comunicado anónimo, una línea sencilla enterrada en un artículo de seguimiento local. Nos hizo creer que éramos los elegidos. Eso es lo que más duele.
Esa frase se me quedó clavada. La llevé en el pecho como una astilla. La gente a mi alrededor empezó a alejarse, sin saber con certeza qué sabía yo ni cuándo lo supe. Lo notaba en sus ojos cuando nos cruzábamos en el pueblo, la pausa que precedía a cada palabra, la pregunta que no se atrevía a salir. ¿Formé parte de esto? ¿Lo sabía? No les debía respuestas, pero la duda me arañaba algo blando por dentro. La había creído, la había defendido, había sonreído en ese baby shower como todos los demás. Peor aún, la había recibido en mi casa semanas antes, compartido comidas, intercambiado historias, y jamás intuí la magnitud de lo que estaba construyendo. Jonas se mantuvo firme. Sabía cómo resistir el caos, pero lo sorprendía mirándome más seguido, como si esperara que algo se rompiera dentro de mí. No lo hice, no visiblemente, pero una parte de mí empezó a apagarse. Hay una vergüenza extraña que viene de estar cerca de alguien que hace cosas terribles. No importa que no lo supieras, no importa que no lo aprobaras, lo que importa es que la amabas, que la llamaste familia, que guardaste sus secretos sin saber que eran veneno. Dejé de responder llamadas, dejé de leer titulares. El silencio entre Mariana y yo, antes lleno de recuerdos compartidos y cadenas de mensajes, ahora se sentía como un cañón, amplio, resonante, irreparable. Ella siempre decía: envejeceremos juntas tú y yo, canas a juego, terminando las frases de la otra. Pero no sería así. Ese futuro se desvaneció como ella, demasiado fácil, demasiado rápido. Y la versión de mí que creía en ella, sin dudar, también se había ido. Fue un jueves por la noche cuando volvió. De esas noches en las que la lluvia cae en láminas constantes, no dramática pero implacable, empapando todo en una especie de silencio gris. Yo estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, una taza de manzanilla enfriándose a mi lado. Jonas aún estaba en el trabajo. El piso estaba en silencio. El golpe fue suave. 3 toques, luego silencio. No me moví al principio. Solo miré la puerta como si pudiera volver a sonar, como si tal vez lo hubiera imaginado. Entonces volvió. 3 golpes lentos, deliberados. Abrí la puerta. Y allí estaba ella. Mariana estaba de pie en mi escalón, empapada hasta los huesos, el pelo pegado a las mejillas, la máscara de pestañas corriéndole por las ojeras. No se parecía a sí misma. No era la mujer del baby shower. No era la narradora segura de sí que había conocido toda mi vida. Se veía pequeña, sacudida. No sabía a dónde más ir, dijo en voz baja. Su voz estaba ronca, apenas un susurro, como si no hubiera hablado en días. No dije nada. Bajó la mirada a sus pies, luego volvió a levantarla. ¿Puedo pasar? Fue instinto, tal vez memoria muscular, lo que me hizo hacerme a un lado. Cruzó el umbral como un fantasma, dejando un reguero de agua sobre el parqué, los brazos cruzados sobre sí misma. Cerré la puerta tras ella y me apoyé contra ella, sin saber si intentaba mantener el frío fuera o algo más dentro. Mariana se quedó en medio del salón, sin saber a dónde ir. Sus ojos se posaron en la manta del sofá, la taza medio vacía, el zumbido suave del frigorífico. Antes pertenecía a este lugar. Ahora parecía no recordar cómo se sentía eso. No vengo a pedir nada, dijo, apenas audible. Solo no sabía a dónde más ir. No le ofrecí una toalla. No le pedí que se sentara. Desapareciste, dije. Lo sé. Dicen que son una docena de familias, o más. Se estremeció, un leve temblor en los hombros. Se me fue de las manos. Apreté la mandíbula. ¿Se te fue de las manos? No era mi intención que... No,
La interrumpí. No me digas que esto no fue intencionado. Entonces me miró de verdad. Sus ojos estaban vacíos, pero algo parpadeó dentro. Remordimiento quizá, o pánico. Pensé que podía arreglarlo, que podía darle a alguien algo real antes de que todo me alcanzara. La miré. El agua de lluvia se acumulaba a sus pies. ¿Y los qué? ¿Engañaste? ¿A los que les robaste? ¿Qué les queda a ellos? No respondió. Solo se quedó allí empapada y en silencio. No pregunté por qué vino. No pregunté qué quería. Ya lo sabía. No era perdón, ni siquiera refugio. Quería cobijo del derrumbe, pero no estaba segura de poder ofrecerle ni siquiera eso. La dejé quedarse, no porque la perdonara, no por lástima, sino porque algo en sus ojos me dijo que ya se le habían acabado los lugares, y quizá, en algún nivel profundo y magullado, necesitaba ver cómo se veían en carne viva las consecuencias de sus mentiras. Se duchó en silencio y salió envuelta en una sudadera de Jonas, las mangas cubriéndole las manos. Yo preparé té, dejé una taza sobre la encimera sin mirarla, lo sorbía como si doliera. No hablamos mucho esa noche. Se acurrucó en el sofá con una manta sin pedir más. Yo dormí con la puerta cerrada. La mañana llegó en silencio. El cielo seguía cargado de lluvia. Ella ya estaba despierta cuando entré en la cocina, mirando por la ventana con la quietud de alguien que intenta no existir. No deberías estar aquí, dije. No se giró. Lo sé. Te están buscando. También lo sé. Esperé algo más. Una disculpa, un plan, incluso un colapso. Pero Mariana solo se quedó ahí, los hombros encogidos como si esperara que algo le cayera encima. Me utilizaste, dije al fin en voz baja. Usaste nuestra amistad para cubrir tus mentiras. Entonces se giró despacio. Su rostro parecía más viejo, apagado, como alguien que ha dejado de fingir. No era mi intención al principio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y crudas. Pero cuando tú me creíste, continuó, la historia se volvió real, aunque no lo fuera. Eso no consuela, Mariana. Es crueldad. Lo sé. Se sentó a la mesa, los dedos enroscados en la taza caliente, los ojos sin llegar a encontrar los míos. Me decía a mí misma que les estaba dando esperanza. Dijo que solo ganaba tiempo hasta que supiera qué hacer, hasta que se volviera verdad. Y cuando no fue así, no respondió. Solo miró su té como si esperara que llenara el silencio por ella. Me senté frente a ella, los brazos cruzados, el corazón frío. Falsificaste cartas, aceptaste dinero de gente en duelo, desesperada por un hijo, vendiste un sueño a cualquiera que pudiera pagarlo y usaste tu cuerpo, tu encanto, tu amistad como herramientas. Se estremeció al oír eso. No era por el dinero, susurró. No realmente. Entonces, ¿por qué era? Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante la máscara cayó por completo. Por control, dijo, por sentirme necesitada, por ser el centro de algo. Después de tantos años viendo cómo todo se me escapaba, mi trabajo, mis relaciones, mi cuerpo fallándome, quería ser elegida, aunque tuviera que inventar la razón. Ahí estaba, la verdad, pequeña y brutal. No sentí lástima, no sentí rabia, solo agotamiento. No puedes quedarte aquí, dije. Mariana no discutió, solo asintió, como si ya supiera que esa sería la última vez que la dejaría entrar, y quizá la última vez que alguien lo haría. Se fue poco después del mediodía, sin maletas, solo una bolsa de lona con vaya a saber qué dentro y el abrigo aún húmedo en las mangas. No preguntó a dónde debía ir, no pidió dinero, solo se quedó parada en la puerta con la mano en el pomo, como esperando que algo la detuviera.
No le di nada. ¿Crees que presentarán cargos? Preguntó, sin mirarme. No lo sé, respondí. Pero creo que alguien ya lo ha hecho. Asintió, despacio, sin sorpresa. Lo decía en serio, dijo con la voz débil, lo de darles esperanza. Así no funciona la esperanza, contesté. No discutió. En cambio, me miró por última vez y algo cruzó su rostro, remordimiento tal vez, o vergüenza. Era difícil saberlo. A pesar de su talento con las palabras, Mariana siempre fue más hábil escondiendo que revelando. Te quise, ¿sabes? Dijo en voz baja. El pasado golpeó como cristal sobre azulejo. No se lo devolví. Se fue sin decir nada más. Me quedé en la ventana y la vi caminar calle abajo, la cabeza gacha contra el viento, desapareciendo como siempre lo hacía, en silencio, con eficacia, como quien se escurre tras un telón. No la seguí. No lloré. Pero sí sentí algo soltarse en mi pecho, una liberación, una especie de duelo que no llora, solo suelta. Más tarde esa noche volví a abrir la carpeta. Todo seguía allí, los correos, las copias de las cartas, los contratos de gestación que nunca existieron. Extendí cada página sobre la mesa, no para analizarlas ni ordenarlas, sino para enfrentarlas. La verdad completa. Ella había hecho esto, lo había elegido, y por mucho dolor, por mucho derrumbe personal, había tomado decisiones deliberadas que dejaron daño real a su paso. En algún lugar había habitaciones pintadas en colores que nunca combinarían con la piel de un niño. En algún lugar había nombres esperanzados escogidos, calcetines diminutos doblados, marcos de ecografías esperando ser llenados. Y ahora todo eso quedaba en el limbo, por ella, por la historia que necesitaba que fuera real, sin importar a quién hiriera. Encendí una vela de sándalo y mirra y observé la llama durante mucho tiempo. No como ritual, no por perdón, solo para sentarme en el silencio y sentir el peso de saber, ese tipo de saber que no se puede deshacer. Quizás me quiso, a su manera, pero el amor no es escudo cuando se usa para cegar, y la confianza no sobrevive al fuego si nadie intenta apagarlo. Mariana nunca lo hizo, y ahora lo único que quedaba eran cenizas. De la amistad, de la fe, de la mujer que creí conocer. Esperé 3 días más antes de llamar a la abogada, no porque tuviera dudas, ya no, sino porque necesitaba tiempo para afirmar la mano, para dejar que el ruido en mi cabeza se asentara en algo parecido a la determinación. El despacho que Jonas me recomendó estaba especializado en fraude y suplantación. La mujer que respondió fue tranquila, metódica. Le dije que no iba a presentar cargos yo misma, no era una víctima en el sentido legal, pero tenía pruebas, muchas, y quería saber cómo entregarlas de forma segura, oficial. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé hubo una pausa en su línea. Luego dijo: ya has hecho la mayor parte del trabajo. Lo que has recopilado es suficiente para iniciar una investigación, si es que no ha comenzado ya. Creo que sí ha comenzado, respondí. Entonces tu archivo podría ayudar a concluirla. Subí la carpeta de forma digital, escaneada y ordenada. Conservé la copia física, eso sí, no por venganza, no por protección, sino porque necesitaba un registro de lo que ocurre cuando el silencio ya no es suficiente. Al final de la semana, alguien vino a recoger los originales, una investigadora de la fiscalía local. No dijo mucho, solo confirmó el contenido y me preguntó si estaría dispuesta a testificar si llegaba el momento. Le dije que sí. No porque quisiera ver sufrir a Mariana, sino porque había visto el otro lado del silencio y no volvería a vivir allí.
Esa noche pasé caminando frente a su casa. Seguía a oscuras, las ventanas cerradas, una caja de seguridad en la puerta, probablemente instalada por la inmobiliaria que ahora intentaba vender una propiedad cargada de susurros. El césped empezaba a secarse. El felpudo había desaparecido. Me quedé un rato en la acera, las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo el viento agitaba un único trozo de cinta enredado en la barandilla del porche. Lavanda, desgastada. No necesitaba entrar, no necesitaba volver a ver la habitación vacía del bebé. Todo lo que importaba ya había salido de esa casa, y la mayoría nunca fue real. Al volver a casa, Jonas no preguntó dónde había estado, solo me miró, me estudió el rostro un momento y luego asintió una vez, como si pudiera ver que algo definitivo se había asentado. Saqué el sobre del cajón, el que Mariana había dejado sobre mi mesa antes de irse, cerrado, sin abrir. Lo miré durante mucho tiempo. Luego lo deslicé en el cajón de abajo, debajo de declaraciones de la renta viejas y garantías caducadas. Un lugar donde van las cosas que se olvidan para quedarse, porque ya no necesitaba sus palabras. Tenía la verdad. Y la verdad, una vez dicha, una vez nombrada y registrada, traza una línea que ninguna disculpa puede cruzar. Recorrí su casa por última vez. Estaba anunciada en internet, precio rebajado, fotos limpias de objetos personales. Pedí una visita privada usando otro nombre, no para comprar, solo para ver qué quedaba, para caminar por ese espacio como una extraña. La agente inmobiliaria me recibió en la puerta, sonrisas ensayadas y entusiasmo de manual. Asentí, dije poco, la dejé guiarme por la cocina escenificada, el salón que ahora resonaba con cada paso. Pero no me importaban las encimeras de granito ni los techos altos. Quería ver la habitación del bebé. Cuando se giró a revisar el móvil, subí sola. La puerta estaba abierta, sin cuna, sin cortinas, las paredes color crema ahora pintadas de un beige neutro. No quedaba más que el contorno tenue de donde había estado una cómoda y la sombra de un clavo sobre ella. El aire olía a pintura fresca y polvo. Vacío. Me quedé en el centro de la habitación y dejé que el silencio me envolviera. Ya no me perseguía. Ahora me aclaraba. Esto nunca fue una habitación esperando a un niño. Fue un escenario. Y ahora la función había terminado, pensé en todas las veces que Mariana y yo habíamos hablado de ser madres, cómo planeábamos criar a nuestros hijos juntas, fiestas de cumpleaños en el parque, pijamadas, disfraces de Halloween a juego. Soñábamos esos sueños codo a codo, como si fueran inevitables, pero en algún punto sus sueños se torció, se volvió otra cosa. Algo que no requería amor ni paciencia, solo creencia. Y una vez que la tuvo, ya no necesitó la verdad, solo atención. Caminé hasta la esquina donde solía estar el escritorio. Aún podía ver la marca en la alfombra, aplastada donde apoyaban las patas. Ahí encontré la carpeta. Ahí empezó todo a deshacerse. No lloré. El duelo ya había pasado por mí. Lo que quedaba ahora era algo más limpio, más afilado. Esta no era mi pérdida, no del todo. Pertenecía a las personas a las que ella había mentido, a las familias que cargarían con su ausencia como un fantasma, que guardarían regalos sin abrir y reescribirían futuros en los que una vez se atrevieron a creer, pero necesitaba ver este lugar. Necesitaba estar de pie en la mentira y respirar el aire donde la había construido, para recordar lo fácil que algo falso puede parecer real. Abajo, la gente llamó mi nombre, el que le había dado de something, le ha dado al menos. No respondí de inmediato. Di una última mirada a mi alrededor, luego salí, cerrando la puerta tras de mí con un clic. No dejé nota, no dije adiós. Hay espacios que no necesitan cierre. Necesitan ser dejados atrás, en silencio.
como una habitación que nunca estuvo destinada a contener una vida. En los días que siguieron, no dejé de pensar en la carta, la que Mariana había dejado sobre mi mesa, sellada en un sobre sin nombre, sin marcas. Permanecía intacta en el cajón inferior, entre papeles olvidados y años en silencio. Un fantasma que no hacía ruido, solo esperaba. No la abrí. No porque temiera lo que decía, sino porque ya lo sabía. Sería su voz, cuidadosamente medida, quizá temblorosa en los bordes, disculpas disfrazadas de explicaciones, confesiones suavizadas con sentimentalismo, y entre líneas, una súplica por comprensión, tal vez incluso por perdón. Pero el perdón no es algo que se da para ser noble, no es un premio ni una ceremonia, es un ajuste de cuentas silencioso, uno que pertenece a ambos o a ninguno. Pensé mucho en lo que les debemos a quienes alguna vez nos amaron, en lo que significa la lealtad cuando la persona a la que acompañaste resulta ser una desconocida con el rostro de tu amiga. Durante la mayor parte de mi vida creí en la reparación, en dar el beneficio de la duda, en elegir comprender en lugar de condenar. Pero Mariana me enseñó algo distinto. Hay cosas que no van y no están hechas para repararse. Hay cosas que deben recordarse para que no se repitan jamás. Eso no es amargura, es vigilancia. La compasión sin límites se convierte en permiso. Y yo pasé demasiados años confundiendo el silencio con la gracia. Una tarde pasé frente a una tienda de juguetes, una de esas boutiques con escaparates en tonos pastel y móviles pintados a mano en la vitrina. Una pareja estaba justo afuera, acunando a un bebé entre los dos, la clase de escena que antes hacía llorar a Mariana. Me detuve, no por tristeza, por conciencia. Esas eran las personas a las que engañó. Ese bebé, el milagro de alguien. Otra persona, aún esperando. Ella se llevó más que dinero, se llevó tiempo, posibilidad, el espacio sagrado entre la esperanza y la confianza. Y quizá no comenzó con crueldad, quizá fue la soledad, quizá el miedo, pero las buenas intenciones no excusan el daño. La desesperación no borra las consecuencias. Me pregunté si las familias a las que engañó llegarían a conocerse, si se conectarían, compartirían sus historias, construirían una nueva clase de comunidad desde la pérdida compartida, una verdad más fuerte que la mentira que las unió. Quizá eso era lo único bueno que podía salir de todo esto, un ajuste que fuera más allá de ella, un lazo entre supervivientes. En cuanto a mí, no necesitaba un círculo, ni una etiqueta, ni siquiera una conclusión. Solo necesitaba una línea limpia y la tracé, con papel, con silencio, con decisiones. Nunca abrí la carta, porque hay puertas que no necesitan volver a abrirse. Hay verdades que no necesitan más palabras, y hay amores que, por profundos que hayan sido, no sobreviven a lo que se les pide perdonar. La vida no cambió de la noche a la mañana, no hubo una paz repentina, ni una claridad triunfante, solo un regreso gradual, una lenta y silenciosa realineación de todo lo que había sido desplazado. Volví al trabajo, respondí correos, di paseos sin mirar por encima del hombro. La tensión que antes vivía bajo mi piel comenzó a aflojarse poco a poco, como un hilo que por fin había dejado de estirarse. Jonas lo notó primero. Una mañana me besó la sien y dijo: «Estás respirando distinto». No me había dado cuenta de que llevaba tanto tiempo conteniendo el aliento. La casa también se sentía diferente, más tranquila, como si se hubiera retirado algo tóxico. Empecé a dormir mejor, a dejar que el silencio fuera quietud, no peso.
Y por primera vez en semanas preparé la cena sin pensar en él. Vino favorito de Mariana, ni en cómo solía apoyarse en mi encimera, contando historias como si hilara seda. Dejé que esos recuerdos se asentaran, no borrados, pero archivados. Algunas verdades no están hechas para cargarse todos los días. El banco envió una carta confirmando el cierre de sus cuentas, un final silencioso, formal. La investigación continuaría sin mí ahora. Mi parte había terminado, no lo celebré, pero compré cuadernos nuevos, páginas limpias, espacios en blanco, no para escribir lo que pasó, sino para empezar de nuevo, a mi manera. No volví a saber de Mariana, ni una llamada, ni un toque a la puerta, ni siquiera un último mensaje. Quizá entendió que la línea que tracé era real, o quizá estaba demasiado lejos para notarlo. De cualquier forma, el silencio entre nosotras permaneció intacto, y esta vez se sentía merecido. Una tarde me encontré caminando junto al mar, donde todo comenzó. El mismo pueblo costero, el mismo tramo de arena donde Mariana una vez planeó su baby shower. Las olas llegaban, constantes e indiferentes. El cielo se apagaba en vetas de lavanda. Me quedé descalza en la orilla, dejando que el agua fría me lamiera los pies, sin ceremonia, sin epifanía, solo quietud, y en esa quietud algo se sostuvo. Ya no estaba enfadada. Ya no la lloraba, me estaba eligiendo a mí, a mi integridad, a mi claridad. En un mundo que le pide a las mujeres que perdonen en silencio, que absorban la traición sin pestañear, que pongan la lealtad por encima de la verdad, hay algo radical en alejarse sin hacer ruido, en proteger tus límites como si fueran sagrados, porque lo son. Me giré hacia las farolas con el sonido de la marea detrás de mí. El viento levantó mi abrigo al subir los escalones del paseo marítimo. No había nadie esperando, nadie mirando, solo yo, íntegra. Nunca abrí la carta, porque no necesitaba un cierre de su parte. Lo encontré en la decisión de no mirar atrás, y en el silencio que siguió supe. Algunos finales no necesitan eco, solo necesitan ser limpios, y el mío lo fue.